El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy viernes 15 de noviembre del año 2019, como decía Jackson Vargas, viernes 15. Y el cuerpo lo sabe y el bolsillo también, el bolsillo lo reclama, ¿verdad, Jackson? Bueno, gracias a todos ustedes que están con nosotros por Twitter, por Periscope, por el canal rcr.tv, @rcr.tv, en fin, por RCR750, en el canal de YouTube, conmigo pueden comunicarse por @BJMC. Está conmigo Hugo Bravo. @HBravoJ. @HBravoJ. Estamos, la verdad, muy contentos de estar hoy con ustedes. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción. Hoy en la producción, el gran y magnífico Kenger Jaramillo. Y en los controles, César Arteaga, que gracias a Dios está allí junto a Kenger. Ahora hay una cabina ultra poderosa. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy. Un día interesante. Yoyo Suárez hoy nos promete que se va a poner positivo y que, bueno, no sé por qué él dice que me voy a poner positivo y nos caeremos a coba. Conmigo no. O sea, la verdad es que mi positivismo roza con el realismo más peripatético. Pero bueno, muy probablemente lo puedan lograr con Hugo Bravo. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Buenos días a la audiencia. Muy agradecido nuevamente por estar aquí contigo y con ustedes. Y bueno, compartir este cierre de semana, ¿no? Mira, es interesante porque yo caí en cuenta que tú habías vivido en Chile. Sí. Y que por lo tanto tú nos podías relatar y darnos tus conjeturas, compartirnos tus conjeturas, porque ¿cómo es posible que Chile, que además tiene una experiencia que ha tratado de metabolizar, estuvo con un Allende que fue capaz de destruir desde la utopía y la demagogia más descarada el sistema de convivencia, tuvo que venir Pinochet, se construye una economía moderna, se da paso a una democracia por consensos y ahora esa democracia se ve asediada por una especie de jauría de perros salvajes que están tratando de destruir el sistema de convivencia y de masacrar las realizaciones de ese país. Sabes que yo viví en Chile del año 2007 al 2009 y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Porque sentí los aires de libertad, sentí los aires de un país latinoamericano que se acercaba mucho a lo que es la vida a un país desarrollado, a un país de primer mundo, ¿no? Un país donde sí, no era perfecta las cosas, pero desde el punto de vista institucional, la percepción que había era de respeto a las instituciones, de respeto a la autoridad, de respeto a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene una voz de mucha, ¿cómo se llama? Civilidad, diría yo. Donde, bueno, sí vi también claramente que el país se podía dividir en dos. O sea, habían dos fuerzas políticas, de alguna manera, lo que llaman la izquierda y la derecha, de alguna manera, ¿no? O sea, en esos términos. Mucha gente que todavía respetaba y apreciaba el legado de Pinochet, por lo menos en términos institucionales, y mucha gente que bueno, obviamente recordaba mal todo lo que había significado esa dictadura, ¿no? Para un venezolano, desde el 2007, significaba la apertura y tener la entrada a muchas cosas que aquí no podía tener, ¿no? Siendo profesional ya con 10 años, con 9, 10 años de experiencia laboral, con un par de posgrados, no podía hacer lo que pude hacer allá, ¿no? Y la verdad es que compartir con un grupo importante de venezolanos que estamos en la misma tónica. Yo la manera como lo representaba, en mi entender, yo sentía que vivía en la Venezuela de los 70s, donde básicamente el ascenso social era consecuencia de tener la oportunidad de poder estudiar,
el colegio obviamente, el bachillerato y eventualmente la universidad, y como consecuencia de eso conseguir un trabajo, y como consecuencia de ese trabajo tener un ingreso tal que te permitiera acceso a vivienda, a una serie de bienes, ¿no? Ese ascenso social que de alguna manera u otra todos vivimos acá. Claro, Pero una estrategia de movilidad social basada o fundada en la propia responsabilidad y en una infraestructura mínima que te cuida o que te resguarda de los abismos el que son irreversibles a veces, ¿no? Sí, cosas, por ejemplo, que a mí me entristecen ahorita de lo que pude ver. Yo usé mucho el metro. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría allá en Chile también y me desplazaba en metro. De hecho, usaba mucho la calle. Yo caminaba 3, 4 cuadras para ir a mi trabajo y una cuestión mental que inclusive tuve que decidir no tener carro, que aquí en Caracas es complejo manejarse en transporte público, sobre todo porque no llega a todas las áreas. Allá era muy sencillo. Entonces me entristeció muchísimo ver toda la situación de lo que ocurrido con el metro, no lo podía creer. Lo que no puedo creer aún es la barbarie desatada y la falta de autoridad para hacer respetar las leyes. Porque esos desmanes que hemos visto, yo creo que ni siquiera aquí los hemos visto. O sea, aquí hemos visto una ciudadanía luchando por su libertad y por quitarse esa bota opresora que tiene encima. Allá es destruyendo lo que yo llamo de alguna manera ese anhelo que de alguna manera nosotros tenemos acá, ¿no? Es irracional completamente, es la barbarie actuando. Porque cosas que vi, por ejemplo, en el debate político, bueno, obviamente duro como en todos lados, pero tú tuviste a la izquierda gobernando, tú tuviste a la democracia cristiana gobernando, a los socialistas, también has tenido a la centro derecha. O sea, es un país que ha habido alternabilidad. No, yo creo que por más sentimientos de agotamiento, digamos, que haya en el sistema o en las clases sociales, que yo no podría ya hablar con propiedad de eso porque no vivo allá, no se justifica lo que ha ocurrido. O sea, yo me arriesgo sí a decir que no son solamente un malestar social que puede ser válido, a pesar de que ese país goza de las mejores cifras y apertura social o progreso social. Hay desmanes que van más allá, que no hacen ningún sentido, no son proporcionales, ¿no? Y esa es la parte que me tiene estupefacto. Tengo amigos chilenos que todavía conservo allá, mi tutor de la maestría que hice allá, mantengo contacto con él, y ellos no han salido del estado de estupefacción y de no creer lo que está ocurriendo y lamentarlo, ¿no? Porque sí entienden que es completamente irracional. Entonces, es triste, es lamentable, y es lamentable que no se haya revertido esa situación a estas alturas, y pareciera que la autoridad, la democracia, que tiene que hacer obedecer las leyes, hacerse respetar, esté claudicando ante la barbarie, ¿no? Yo espero que haya sindéresis en la clase política, aunque veo que hay por allá un proyecto de nueva constitución que se está discutiendo y que se quiere empujar, que se recobre, digamos, la ruta de la sensatez. Y sí, obviamente hay que corregir, como todo proceso humano que es susceptible a la corrección, todas aquellas oportunidades, pero de la manera que ellos siempre lo hicieron, que era dentro de la civilidad, ¿no? Saliendo de todo aquello que no funcionó. Que ya comprobó que no funcionó. Y el sistema socialista de Allende, que en 1000 días destruyó el país y que trajo como consecuencia la intervención de unas Fuerzas Armadas, que fue pedido por la Asamblea, por el Congreso Nacional previo a ese golpe de Estado, que justificaba. Nunca se habla, o poco se habla de ese documento, si mal no me equivoco, emitió el 26 de agosto del año 73, donde el Congreso se manifiesta y justifica de alguna manera la intervención de las Fuerzas Armadas. El problema de eso fue lo que eventualmente devino en una dictadura que tiene sus entes que están a favor, gente que está en contra, pero definitivamente fue dañina en muchos aspectos, como de otros legados, que tú dirás, bueno, ¿se justifican las vidas humanas que dejó en el camino eso? La verdad, ninguna vida humana se justifica. Es una dictadura que no ha tenido que ocurrir, pero fue consecuencia de un sistema completamente irracional también, ¿no? Ahora, salieron de esa situación, durante 20 y tantos años, 30 años, estuvieron en una democracia, un país de primer mundo, y cayeron en esto súbitamente. Es como si hubiesen caído en un precipicio que no hubo manera de vislumbrar, y esa es la parte que me tiene más impresionado. Bueno, mira, yo creo que de las revisiones en ciencia política hay varios regresos al origen. En primer lugar, democracias que se notan asediadas por la barbarie. Eso es lo viejo. O sea, finalmente la contumacia de los malos que conspiran, eso siempre ha habido. Ahora, por otro lado, vivimos una nueva época de la política, donde las redes sociales la hacen instantánea. La gente se plantea que vivimos un mundo globalizado, pero se resiste a creer que hay transnacionales de la política que conspiran contra las democracias y que buscan derrocarlas. Me estoy refiriendo
al Foro de Sao Paulo. Tal vez el nombre sea engañoso porque dicen, bueno, ¿qué es un foro? Un grupo reunido, ¿no? El Foro de Sao Paulo es una maquinaria que conspira contra las democracias y que probablemente vio su mejor efecto de demostración en la destrucción de la democracia chilena, pero por otra parte, una reacción un poco insólita, por ingenua, de las democracias que cuando vienen estos reclamos, cuando estos reclamos sociales son manipulados de la forma como se manipulan, entonces se plantean reformas constitucionales, en donde la democracia cede ante estos grupos insólitamente violentos y trata de modificar su institucionalidad cuando las demandas no son necesariamente constitucionales. Sin duda eso ocurre y bueno, la Internacional Socialista es una de esas muestras, ¿no? De principios del siglo pasado, de cómo operan estas transnacionales de la política e empujan su ideología. Eso obviamente lo que ha hecho es acrecentarse a lo largo del tiempo cuando los diferentes entes políticos se han ido organizando, las mismas ONGs. O sea, ya es parte del mundo que eso sea así y eso de suyo es bueno. Lo malo es cuando empujas ideologías que no tienen un contrabalance, ¿no? Porque yo creo que parte del problema que estamos teniendo desde mi humilde punto de vista es estamos en una batalla cultural que está lapidando o tratando de hacer mella en los cimientos de Occidente, que no es nuevo, que tiene ya decenas de años operando y que la respuesta ha sido tímida. La razón ha sido tímida ante la barbarie. Hemos caído y hemos confundido la prudencia aristotélica, que tiene un sustento ético de hacer lo que corresponde aquí y ahora y presupone la sensatez y la sindéresis, con la prudencia de evitar meterme en problemas con la corrección política. O sea, yo me puedo dejar ofender en una actitud de atropellamiento, pero yo no soy capaz de revertir y decirle al otro lo que está haciendo mal. O sea, si la democracia justamente se fundamenta en el respeto al otro, el respeto a la ley, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos que cumplirla. Cuando ya tú empiezas a suavizar la ley porque quieres evitar problemas con ciertos grupos, con ciertos segmentos, porque no están irrespetándolo y sin caer en valoraciones si las leyes son justas o injustas, que las hay leyes injustas y hay que ir en contra de esas leyes, pero entonces ya no sería una democracia, ¿no? Y ya no estarías defendiendo, digamos, un sistema donde el diálogo, donde la razón, donde la tolerancia y la empatía responden. El problema es que en sistemas donde se supone que son democracias, pretenden actuar con medios que no son democráticos y dependiendo de quién lo haga, es tolerable, es permisible, es entendible, porque es la voz del pueblo, el pueblo manifestándose, es la justicia social que se manifiesta de alguna manera, y cuando es otra gente que piensa algo diferente y se manifiesta o quiere imponer la ley o el respeto a la autoridad, entonces es tildado de autoritario, tirano, dictador, y tú le puedes poner el nombre que quieras. Y el problema es que se hace eco de eso en muchos medios sociales, se hace eco de eso una intelectualidad, que es parte del punto. A mí me tiene estupefacto con Chile. O sea, Chile tiene, una de las cosas que más me impresionó era el nivel académico intelectual. O sea, tú te dabas cuenta, uno leía los artículos de periódico y esa era cátedra para uno aprender la cantidad de cursos. Bueno, hice un posgrado, como te comenté, y realmente fue una cuestión impresionante. No entiendo cómo claudica todo eso ante la barbarie. Hay agendas ocultas que se dejan. Es como haber dejado entrar el caballo de Troya y entonces quedaron sorprendidos de que hubiese sido una trampa contra toda creencia, ¿no? Bueno, pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con Hugo Bravo en Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Y
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos en Aquí se habla libertad, haciendo un repaso de cómo los países pueden caer en perplejidad y pueden dejarse, permitir esas invasiones bárbaras, que es toda una analogía. O sea, no puede ser que el Estado de Derecho sea impugnado cuando se trata de vida y propiedad. No estamos hablando de justicia buena, regular o mala. Estamos hablando de los mínimos por los cuales tiene sentido el gobierno, que es finalmente orden social. No tiene ningún sentido que llegue alguien y produzca daño, un daño que entre todos podemos pagar solo porque ellos creen que esa es la forma de protestar. Insisto, lo mínimo es el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, el orden social, y todo eso está siendo impugnado. Y lo que a mí más me llama la atención es que esa democracia tiene su condición inmunológica muy baja. No ha sabido defenderse, está concediéndolo todo y sin darse cuenta de que mientras más concede, más le van a exigir. Sin duda, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y no se entiende, honestamente no se entiende, porque uno podría entender en nuestro país que hay cosas que no se entienden y ocurren, porque bueno, la barbarie está presente, ¿no? Y el mal operando, uno lo ve, uno lo siente, uno lo vive, aunque hay muchos que uno lo entiende y no lo ve y no lo procesan, ¿no? Todos estos días he estado hablando del buenismo. Yo también he difundido algunas cuestiones en las redes sociales, porque el buenismo efectivamente existe. O sea, de hecho es una palabra que está en el diccionario. Hasta lo dudé y después lo busqué y efectivamente está, ¿no? Entonces yo creo que es parte creo que se confunden los conceptos. Se confunde lo que es, o sea, aquella frase, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. O sea, digamos que en un sistema democrático debe imperar el diálogo, debe imperar el respeto. Pero si no te respetan, tienes que hacerte respetar. Eso es algo básico. O sea, de alguna manera, cada acción tiene una reacción. Tiene que ocurrir, ¿no? O sea, yo no me imagino en una situación donde uno esté con una dama y haya algún tipo de abuso de esa persona y uno no reaccione a tratar de limpiar el honor, ¿no? Más si es un ser cercano a uno. Un hijo. O sea, yo no me imagino que alguien se quiera meter con el hijo de uno y uno no haga nada porque no le puedo pegar a esa persona, no me puedo defender. De hecho, desde el punto de vista antitativo, filosófico, la primero que tiene que hacer el ser es procurar su subsistencia, protegerse. Y eso no lo estamos viendo en un sistema democrático como tal. ¿Por qué? Se confunde que es democracia, entonces civilidad. ¿Cuál es el límite de la civilidad? Se confunde la valentía y la fortaleza, las virtudes cardinales que le hemos conversado aquí también, ¿no? O sea, mira, yo en alguna oportunidad conversaba con un político cuando se presentó un dilema en la Asamblea Nacional que casi se fueron a trompadas, y yo estaba muy impresionado porque este político yo lo tenía como una persona muy, muy respetada, pero que no me lo imaginaba en esa situación. Y él me explicó de alguna manera: mira, me dijo, Hugo, obviamente las leyes existen, hay que respetarlas y toda la cuestión, pero en el colegio, ¿cómo tú solucionabas los problemas? En el colegio, si alguien te agredía, por lo general, si tú no te defendías es porque era alguien más grande que tú o lo que fuera. Puede ser por naturaleza humana. Tú ibas a la coordinación y ibas a reportar al niño. Ese niño probablemente te volvía a pegar. Y ese niño te volvía a pegar y habían dos opciones. O lo botaban del colegio y se acababa la cuestión, o tú te defendías. Entonces, ¿qué llega primero? ¿En qué momento te rindes y ya no denuncias más y te oprimen? De alguna manera eso opera así. Eso no quiere decir que entonces tú tienes que ir por la vida cayéndote a puños y a golpes con todo el mundo, pero te tienes que hacer respetar. Y nadie lo va a hacer por ti. Y la autoridad se va a ver desbordada en un momento, porque también me imagino, no, es que esta persona me pega, esta persona me agresta. Bueno, tienes que hacer algo. O tú te vas del colegio o te defiendes, pero tienes que hacer algo. Ahora, eso nos hace entrar en una discusión muy interesante sobre las cualidades del ser humano, sobre la responsabilidad del ser humano de liderar su propia vida, y al final sobre los liderazgos. Claro. Un liderazgo pusilánime, temeroso, el incongruente, es incapaz también de encarar un desafío. Sin duda. Y entonces vamos a hablar del liderazgo de los buenos, porque por supuesto el dictador
tiene todas las características contrarias. Un dictador, un tirano, un comunista totalitario es la expresión del mal, y el mal no cree ni en la vida, ni en la dignidad, ni en la propiedad, ni en la condición humana del otro. Pero supongamos que haya un liderazgo democrático. Bueno, este debe tener un conjunto de características, desde la fortaleza y el coraje para asumir los desafíos, porque lo que sí está absolutamente claro es que siempre va a ser desafiado el liderazgo. Bueno, primero que todo hay que decir que es el liderazgo, ¿no? Por lo menos como lo entiendo yo, el liderazgo es un proceso de ejemplo y de persuasión que ya lleva a cabo una persona o un grupo de personas respecto a otros para convencerlos de un objetivo o de una ruta o de algo a lograr. Entonces tiene dos elementos claves: ejemplo, insisto, y persuasión. ¿Qué quiere decir? Que primero la gente te va a seguir si no ve que lo que tú dices lo estás haciendo. Entonces ahí entra la coherencia, la consistencia, ¿no? Y el ejemplo más verídico y claro que uno tiene en eso es en la familia. O sea, si tú ves a tu padre que dice una cosa y hace otra, pierde todo tipo de respeto. Y el otro es persuasión. Y genera unas crisis terribles. Sin duda. Una crisis terrible Sin duda. Del joven en formación y en crecimiento, porque él necesita tener un modelaje claro, preciso, incluso referentes, del cual claro, sentirse orgulloso. Sin duda. Y parte del problema de esa gran ruptura es cuando el padre tiene una cara y tiene otra, y tiene otra. Es la inconsistencia con dos patas, y el hijo le pierde el respeto y la estructura familiar empieza a resquebrajarse. Eso ocurre porque el liderazgo tiene un conjunto de características y también tiene un papel, tiene un rol. Sin duda. Por eso es que yo no comulgo con esa cuestión de lo público y lo privado. Yo soy dos personas, tengo dos éticas. La ética es la misma, pero tú eres el mismo ser humano. Y lo que tú haces o dejas de hacer está siendo visto a lo interno de lo privado y a lo externo. Y todas las inconsistencias que tú puedas tener van a ser vistas y van a ser entendidas. Y tú mismo vas a vivir con una incoherencia que no lleva a ningún lado. Claro, pero él lo dicen en la teoría política, dice, dentro de la teoría de los juegos, que tú eres un actor en posición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una ética propia del rol de esposo. Hay una ética propia del rol de padre. Y hay una ética propia del rol de gerente. Tú, por ejemplo, no vas a hacerle una evaluación de desempeño a tus hijos. Sin duda. Y no lo vas a votar si no tiene... Sin duda. ¿Por qué? Porque allí rige el amor incondicional. Pero tú no le vas a dar a tus empleados amor incondicional. Tú le vas a hacer una evaluación por desempeño. Lo que pasa es que, y tomando lo que tú estás diciendo, que tú tengas amor incondicional a tus hijos, eso está bien, eso es lo natural, de hecho, pero hay principios de la ética como el de equidad. O sea, dependiendo del ámbito o la situación, tú no puedes evaluar una situación mala que hace tu hijo diferente a la que valorías con Pero otro. no lo puedes votar tu hijo. Bueno, no debería. Pero una cosa es ser duro con la situación y los efectos correctivos que puedes tener proporcionales a esa situación, y otra cosa es hacerte la vista gorda con respecto a una situación. Hay principios de eficacia, o sea, que es poco entendido y valorado en el mundo político, ¿no? Porque se vive a punta de promesas. Hay principios de eficiencia, eficacia, hay principios de equidad, hay principios del rol que te toca asumir, que es lo que tú estás trayendo a colación. Si yo decido meterme en algo y asumir las consecuencias que eso implica, también tengo que asumir cuando no lo estoy entregando. Porque entonces eso uno mucho ve en las redes. Eso es muy fácil decirlo y tú estás criticando sin hacer nada. Claro, pero de nuevo, cuando uno ve que un gobernante practica el buenismo incondicional, uno dice, bueno, probablemente sea muy buen papá y es un terrible gobernante. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que tiene que encarar un conjunto de desafíos. Claro. Él tiene que caracterizar al otro tal y como el otro viene, porque si no, al final ese terrible gobernante va a pasar a ser la nada, va a ser disuelto, se va a precipitar en el vacío de la irrealización, y no es el caso del papá. Pero vamos a seguir con esta conversación, pero primero vamos a oír las noticias de las 11:30. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Informe RCR presenta titulares. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, destacó que el país está viviendo un momento donde hay que acentuar la conciencia ciudadana. Creo que las situaciones que estamos viviendo, la caótica situación que está viviendo Venezuela, no podemos dejar su solución en hombros de una sola persona o un grupo de personas. Es el momento de que todos los venezolanos, los que estamos afectados por esta grave situación, asuma su responsabilidad frente a la historia. Y cuando yo me refería a seguir el ejemplo de Bolivia, vimos como un pueblo se unió, como un pueblo salió cansado del abuso de este señor Evo Morales y logró traer aires de cambio a la hija predilecta de Bolívar. Yo estoy segura que los venezolanos que apostamos a estos cambios, los venezolanos que estamos cansados de que en 20 años de esta mal llamada revolución, donde lo que ha campeado es el hambre, la corrupción, donde escucho cuando habla de que fueron retirados de Bolivia estas personas, técnicos médicos, y recuerdo la misión Barrio Adentro en Venezuela y me hago la pregunta, oye, ¿sería por eso tanta equivocaciones de personas que decían que eran médicos? 30 niños han fallecido en lo que va de año por cáncer en el hospital de Maturín, estado Monagas. Pobladores de Los Roques trancaron la pista de aterrizaje para protestar por la falta de electricidad, agua y combustible. En internacionales, la violencia y los enfrentamientos en Hong Kong dejan la primera víctima relacionada directamente con las protestas. Y en los deportes, las selecciones de fútbol de Argentina y Brasil se ven las caras hoy en partido amistoso en Arabia Saudita. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y hablando de la política, de la caracterización del político con Hugo Bravo, de las exigencias éticas, porque de lo que se trata es que tú no puedes practicar el buenismo ingenuo y decir todos agárrense de las manos, porque tú no eres José Luis Rodríguez el cantante. Tú eres un político que estás a cargo del país y debes mantener el orden social. Parte del error de la política venezolana contemporánea es ese buenismo ingenuo que no calibra bien quién es el interlocutor, y el interlocutor le da 4 vueltas cada vez, y tenemos 20 años nosotros trajinando la misma tiranía, profundizando la desolación del venezolano, mientras el liderazgo una y otra vez cae en el mismo error, en la misma equivocación de no calibrar bien al régimen que tiene por delante, y el régimen le da 4 vueltas, porque el mal a veces gana. Y ese es parte del problema. Pero te voy a pedir que contactemos ahorita con el diputado Omar González. Omar González es, además de ser miembro de la fracción 16J, la única fracción que parece calibrar bien lo que está ocurriendo, que se abstuvo de reconocer al bloque de la patria y que ha tenido una posición muy firme, primero llamando al 186-11, después apoyando al TIAR. Es algo así como que arreando un buey flojo
un güey vago que no quiere dar, digamos, no quiere arar el terreno, no quiere cargar el yugo de la dirigencia, y la fracción 16J ha estado allí en medio de un parlamento que está muy problematizado. Bienvenido, Omar. Buenos días. Todo muy cordial a tu audiencia y a todo el equipo que te acompaña. Aquí estoy con Hugo Bravo, que te manda saludos. Buenos días, diputado. Saludos, ¿Cómo está? Hugo, qué placer. Igualmente. Un intelectual de gran valía. Bueno, muchas gracias, Omar, por atender. Nosotros sabemos que estás muy ocupado porque tienes un trabajo político importantísimo en el estado de Anzoátegui. Y queremos simplemente tu valoración de este momento político que estamos viviendo. Precisamente, Víctor, me retiré, salí del salón donde estamos reunidos los coordinadores municipales de los 21 municipios del estado de Anzoátegui y los coordinadores parroquiales de las 55 parroquias de esta entidad federal, analizando la situación nacional y desde luego la situación del estado. Vale la pena destacar que los cuerpos de seguridad del estado han ocupado los lugares donde se ha convocado la marcha de mañana. El FAES tomó el distribuidor Fabricio Ojeda, otros cuerpos de seguridad han tomado el distribuidor de Pasarela de Boyacá y un sector, una plaza que la conocen acá en Barcelona como El Avión. Todo esto con miras a aumentar la incertidumbre que hay con respecto a la marcha convocada para el 16 de noviembre. Yo digo la incertidumbre porque no solamente es las acciones del gobierno, sino también de la dirigencia opositora, que no termina por clarificar cuál es el propósito, el objetivo de esta convocatoria. Hay desazón. De hecho, ayer anoche me convocaban a una reunión, un sector muy conocido de Barcelona, el Ingenio, y resulta que muy poca participación de la gente, y fueron 4 diputados nacionales de la Asamblea Nacional que clarificaron, que decía que esto de la marcha sin retorno no es tal, sino que van a ser marchas similares en los días subsiguientes, el 16. La gente se molestó muchísimo, la gente de la llamada sociedad civil se levantó, se paró y calificaron esto como un engaño. Bueno, pero esta falta de definición, la confusión que hay, algunos acusan de que se trata de un acto electoral, de promoción, de liderazgo para unas eventuales elecciones, etcétera, etcétera, y otros dicen que sencillamente va a ser simplemente un tarimazo. La verdad es que no sabemos. Lo que sí, en 20 Venezuela, en mi partido, hemos estado claros en exigir que en primer lugar se anuncie por lo menos que van a sepultar lo que fue la gran bombona de oxígeno que ha tenido el gobierno, que son estos fulanos diálogos o negociaciones, como el de Noruega, en Oslo, en Barbados, en cualquier parte, que termine de una vez de sepultar eso, porque si algo pasó en Bolivia, que lo toman como una especie de referencia en este momento de convocatoria, es que la dirigencia opositora en Bolivia, encabezada por Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, le dijeron que a la invitación que le hizo a Evo Morales, que no. Ellos trataban de repetir lo mismo que ha pasado en Venezuela desde hace 20 años, que cada vez que tienen el agua al cuello, bueno, presentan la alternativa de diálogo. Afortunadamente aquella dirigencia política le dijo que no. Bueno, y también hemos exigido que retomemos la ruta política del cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, y que, bueno, que termine con ese gran error que se ha cometido en la Asamblea Nacional, Víctor, de permitir el ingreso de ex diputados del oficialismo a formar parte del plenario. Eso es destruir el único organismo con legitimidad de origen y de desempeño, como es la Asamblea Nacional. Eso es meter precisamente dentro el germen que va a implosionar eso. Nosotros no lo reconocemos, la fracción 16 de julio no lo reconocemos y por eso nos hemos negado a formar parte de el comité de postulaciones en un eventual Consejo Nacional Electoral, porque es un pacto que evidentemente hay con el oficialismo a espaldas del país.
Diputado, ¿cómo está? Buenos días nuevamente. Hola Hugo, ¿cómo estás? Para mí es un placer saludarlo y conversar con usted, sobre todo estando en Puerto La Cruz, que pocos saben, es donde yo me crié también. Ah, qué bueno, Sí. qué bueno. Entonces, Paisano. Gracias. No, mire, la pregunta aquí que uno se hace como ciudadano, porque mientras ocurre todo esto dentro de la Asamblea Nacional, uno lee declaraciones, por ejemplo, de los diputados que también hacen vida de la Asamblea Nacional, razón por la cual no pueden ser diputados de la Asamblea Nacional, ¿no? Como tal. O sea, hacen parte en la vida de la Asamblea Nacional Constituyente, disculpen. Ellos no reconocen la directiva, o sea, no reconocen una serie de elementos de la Asamblea Nacional, ¿no? Pero entonces sí hacen parte de este comité de postulaciones para los representantes del CNE. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa dentro de la Asamblea Nacional? O sea, ¿es buenismo extremo? ¿Es soberbia de no ver lo que está ahí? ¿O es connivencia? O sea, esas son las preguntas que se hace el ciudadano, ¿no? Y bueno, yo no sé cuál es su valoración de eso, porque obviamente ustedes hacen vida allá adentro, lo propio del Parlamento es discutir y intercambiar posiciones y aclarar, digamos, la situación, pero entiendo también que es algo que por momentos les limitan, ¿no? Su capacidad de poder expresarse, de poder emitir opinión, disentir. Eso requiere mucho coraje en el fondo, ¿no? Requiere mucha coherencia, mucha consistencia y ir en contra de ese espíritu de cuerpo que es lo propio de la Asamblea Nacional también, ¿no? Entonces, la pregunta específica es, ¿qué ocurre allá afuera? Porque el ciudadano está estupefacto de alguna manera y no entiende exactamente qué es lo que ocurre, ¿no? Allí, Hugo, no hay que ser adivinador, ni hablar con los astros, ni ser quiromántico, conocer los secretos de las cartas de tarot, ni nada por el estilo. Allí lo que se trata, porque lo han reconocido, es el cumplimiento de acuerdos llegados en negociaciones con el gobierno. Así de simple, porque eso lo dijeron algunos miembros de la Junta Directiva, que en parte de los acuerdos celebrados en instancia del Reino de Noruega, que por cierto no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, y también los acuerdos de la llamada mesa de diálogo de la Casa Amarilla, la mesita con supuestos representantes de la oposición que no son tales, que son del oficialismo. Ellos acordaron una conformación de ese comité. Ahí están 4 miembros de... Aló. Estamos conversando con el diputado Omar González y bueno, él estaba diciendo algo que es muy importante. Estaba diciendo que al final la agenda del Parlamento es el resultado de las negociaciones que se han dado en Oslo y también que se han dado en la Casa Amarilla. Una especie de normalización connivente con el régimen, dejando pasar por la vía de lo que quieran, porque la gente dice... el venezolano a veces está tan desesperado que no ve lo evidente. Muchos de los pseudolíderes solo son productos fabricados a medida por unos por el régimen y otros por los vivos de la oposición. Seguimos conversando con Omar González, con quien tomamos el contacto. Sí, perdonen, pero la conectividad es terrible en estos días en el país. Bueno, les decía que esto es abiertamente un pacto entre cierta oposición y el oficialismo. Bueno, y les decía que por ese pacto, por esa negociación, entraron 4 exdiputados, que la mayoría de ellos son miembros de la Asamblea Constituyente, que, bueno, allanó la inmunidad parlamentaria de varios parlamentarios. Y, bueno, por ese camino, nosotros pensamos que se podría llevar, si es que llega a algún sitio, a un Consejo Nacional Electoral donde sea una repartición de cargos burocráticos, uno para ti, uno para mí, otro para allá, y no como dice la Constitución, que deben ser gente de absoluta probidad, independiente, que no tenga vinculación con partido político alguno y que genere la confianza que tanto exige y necesita el pueblo venezolano para acudir a un eventual proceso electoral, que debe ser fundamentalmente presidencial en primer lugar, una vez que cese la usurpación, porque de nada ha servido a los venezolanos que nosotros hayamos obtenido las 2/3 partes en las elecciones del 2015, porque nada ha cambiado, por el contrario, se ha profundizado la tragedia que vive el pueblo venezolano. O sea, con unas elecciones parlamentarias no se van a resolver nada. Aquí se resuelve con el cese de la usurpación de Maduro y todo lo que el sistema que le acompaña, y que, bueno, para que volvamos a tener un país donde se respete el Estado de Derecho, donde se respete
la libertad, donde se respete la democracia. Eso ha sido nuestra posición y lo hemos dicho como la primera fuerza que apoyó a Juan Guaidó cuando el 23 de enero asumió la presidencia interina de la República, y bueno, nos hemos mantenido firmes en nuestras convicciones de que ese es el camino, que esa es la ruta. Bueno, muchísimas gracias, diputado Omar González. Lo dejamos para que siga en su reunión con los del liderazgo de 20 Venezuela en el estado de Anzoátegui. Y bueno, seguiremos en contacto para seguirle tomando el pulso al país. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos conversando con Hugo Bravo. Habíamos quedado, Hugo, en una revisión de las dimensiones éticas y los requisitos éticos del líder. Decíamos que un líder político no podía comportarse, no podía equivocarse de rol. O sea, si tú eres incondicional en el plano de tus amigos e incluso amoral en el plano de tu familia, porque bueno, tú no vas a juzgar, tú tienes que ayudar a tus hijos, tú tienes que ayudar a tu esposa, en fin, ¿no? El compromiso es de otro tipo. Cuando tú eres líder político, tú tienes que garantizar el imperio de la ley y, por supuesto, no permitir que el mal gane. Y eso a veces te empodera a ti con el uso de la fuerza legítima. O sea, tú no puedes creer que todos tienen buena intención. Tú no puedes creer, por ejemplo, que cuando estos regímenes como socialistas, como en Bolivia o en Venezuela mismo, llaman a negociar, es que están enamorados de ti y tú vas a lograrlo todo. Tú no puedes creer que el mal se transforma en bien. No puedes creerlo porque cometes el error y terminas hundiendo al país. Y basta simplemente ver cómo se ha perdido el 19, el 18, el 17, el 16, porque cada vez que hay un punto de inflexión, esta dirigencia decide regalarle rosas a los militares y participar en unos diálogos que son imposibles. Sí, bueno, dicho todo eso, Víctor, creo que hay un punto importante en el liderazgo que estábamos conversando antes, construyendo sobre lo que tú dices, que es el coraje, ¿no? A veces el coraje se malentiende como que, bueno, tengo que estar estoy bravo, soy corajudo. Sí, la ira de alguna manera puede tener implícito el coraje, pero el coraje, como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, la lengua, es la impetuosa decisión, esfuerzo del ánimo, el valor. Y ese es un requerimiento intrínseco a la libertad del ser humano, que implica la responsabilidad y la voluntad de todo el tiempo animarte a vivir en esa incertidumbre y ese forjarte el ser día a día. Es más fácil ser esclavo que ser libre, porque el esclavo de alguna manera tiene las cosas garantizadas a costa de su libertad, a costa de una situación. Pero el esclavo en los tiempos antiguos tenía las comidas garantizadas de alguna manera. Un trabajo en algunos casos brutal y abusador, sí.
muchos cuidaban a sus esclavos también porque eran la fuente del trabajo, ¿no? Pero dicho eso, requiere coraje. Si tú tienes coraje para llevar tu vida, imagínate para llevar las riendas de una organización o de un país, que es tu punto. El mal actúa. Todo puede confabular en algún momento en tu contra, y más cuando tú quieres llevar adelante algo o que es diferente, que es un cambio, o algo que contraviene todo aquello que no lo quiere ver o que no lo reconoce o simplemente lo declara como un enemigo, que es el caso del mal. El problema del mal es que el que no es malo, perverso, no opera en el mismo plano y siempre está estupefacto de ver cómo el mal hace y deshace y avanza. Entonces, quieres combatir al mal con unos mecanismos que no son los propios para detener el mal. Y por lo general quedas, ¿cómo se llama? O caes en el buenismo es porque tratas o de meritar ese mal, lo tratas de bajar, o simplemente piensas por no haciendo nada, la inacción, ese mal va a mitigar y él se alimenta. Lo hablábamos el viernes pasado, conectando el mal con la mentira, que básicamente la mentira es la corrupción de la verdad. Ese es el arma del que no tiene poder, porque el sistema totalitario se fundamenta y se alimenta en que pervive la mentira. Tú te acostumbras a vivir en ella, así no la reconozcas, pero te acostumbras a vivir en ella. Por eso tiene mucho poder el que dice la verdad. Por eso va a tener mucho poder el que se planta y dice hasta aquí llegué yo. Esa es la autoridad moral. Eso es lo que tú dices, eso es lo que hay que hacer. Es evidente. Siempre se pone el ejemplo de Gandhi y de otros como si hubiesen sido personas pusilánimes o no hubiesen tenido ningún tipo de valentía. Todo lo contrario, eran sumamente valientes. Sumamente. El ejemplo de Gandhi, uno ve la película de Gandhi y se queda impresionado del nivel de valentía. Que por cierto, está de nuevo en Netflix para los que quieran verla. Ahora, la lección evangélica, el que es sobre las tentaciones en el desierto, uno tiene que asumirlas de esta forma. Tú tienes que rechazar el mal, rechazar la tentación. O sea, con el mal no hay forma de negociar, porque el mal tiene, digamos, unas características de penetración, que al final te vencen. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es decir, mira, yo con el mal no hago transacciones, no me transo. Y a veces, digamos, el buenismo es la tentación de la soberbia de creer, bueno, yo soy más poderoso que el mal y por lo tanto lo atraigo a mi círculo gravitatorio y lo domino. Y puede ocurrir todo lo contrario. U otro, yo dentro del mal puedo hacer el bien. O sea, yo me dejo absorber por el sistema del mal, pero yo desde adentro lo voy a poder modificar. El problema de eso es que tú, adentrándote en el mal, te empiezas a justificar y empiezas a perder, digamos, sensibilidad, y empiezas a perder esa calibración de lo que está malo. Y lo hemos hablado también acá. Es el ejemplo que pone Dan Ariely cuando habla de la honesta verdad, de la deshonestidad. Él dice que el ser humano psicológicamente tiene la capacidad de verse al espejo y sentirse que es una persona buena. Hace un poquito de mal y todavía tiene esa capacidad. El problema es que vas entumeciendo esa capacidad de ver con claridad que ese ser ya no es un ser que está actuando en el bien. Entonces pretender transar con el bien, ser tibio, que es parte de lo que uno puede pensar en la corrección política o en la intolerancia malentendida, ser tibio. Entonces, bueno, yo no agredo al otro, tampoco contrarío al otro, cuando hay momentos que tienes que levantar la voz y decir esto es blanco. El negro no es blanco. El blanco es blanco y el negro es negro. Y hay que poner las cosas como son. Ahora, el año 2019 puede ser una gran lección al respecto. Mientras tú confrontaste el mal y contrastaste, te iba bien. En lo que empezaste a negociar con el mal, perdiste la ruta. Y al final, digamos, uno no sabe quién es quién, que es un poco lo que estaba diciendo Mar González. La agenda del país está pervertida por la imposición o por la transacción con el mal. Y entonces, ¿cuál es el interés del mal? Quedarse. Lo que pasa es que tiene que haber una alternativa clara que abra ese camino de verdad, de alternativa a algo diferente, porque un problema con el que también tenemos que confrontar en una sociedad donde las libertades han sido bastante truncadas y donde se le acostumbra de alguna manera a dar, hoy se le da mal, pero ese dar no es algo que tenemos, porque es más difícil que tú te tengas que forjar tu propio destino y lograr las cosas.
también te han dormido, ¿no? Cada vez que levantaste la mano te dieron una palmada, te cortaron un dedo cuando quisiste. Entonces, eso es algo que también... No, claro, lo que supone que eso es muy interesante es que tú no puedes seguir intentando las mismas rutas en las que tú has salido derrotado. Sin duda. O sea, frente al mal, ¿qué es lo que nos otorga Dios? La inteligencia. Y con la inteligencia tú puedes o deberías construir rutas estratégicas para combatir el mal. O cuando caes en el pecado y en el error, pues entonces desde la inteligencia tú patrocinas el mal. Sí. Pero supongamos que de lo que se trata es precisamente de combatir el mal. Tú tienes que combatir el mal con inteligencia. Tú no puedes combatir el mal inmolándote. Tú no puedes combatir el mal encarándolo cuando el mal es capaz de matarte, porque de lo que se trata es que no solo que sobrevivamos, sino que transformemos este estado de cosas. Y muchas veces el mal se ceba en términos del tiempo, el mal se ceba en términos del buenismo, porque el mal muta. En fin, yo lo que creo es que entonces, volviendo al liderazgo, hay que complementar el coraje con el carácter, con la sabiduría, claro. El de tal manera que pueda, y por supuesto con una gran resistencia al mal, o sea, claro. con la fortaleza de no caer en las entrañas y en las patrañas del mal. Porque el peor enemigo del liderazgo es la soberbia. El peor enemigo del liderazgo es taparse los oídos, taparse los ojos. El peor enemigo del liderazgo es, ¿cómo se llama? Pensar que eres autosuficiente. Esos son los enemigos del liderazgo. Y la concupiscencia, o sea, el final, eres víctima de tu soberbia, eres víctima de la lascivia de aquellos que te susurran en el oído que tú eres muy poderoso, eres víctima de tu propio ego, y eso por supuesto debilita, reblandece el coraje, la fortaleza y la templanza que necesitas para encarar el mal. Sin duda. Bueno, ¿alguna cosa más? Aquí se habla libertad. Aquí se habla libertad. Hoy estuvimos muy bien acompañados por Hugo Bravo, viernes 15 de noviembre, gracias a Jaime Nestares, que ha estado muy pendiente desde la Dirección General de la Estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a Kenyer Jaramillo, que estuvo con nosotros en la producción en sustitución de Catherine Manzano, y al gran César Arteaga en los controles. Por eso todo quedó controladito. Gracias a Peter Palczynski, a Pepe Blanco, a Griselda Ferrera, a Virginia Jiménez, en fin, a todos los que nos acompañaron en vivo por RCR 750, a todos los que nos siguieron por Twitter, Periscope, Instagram, por todos los medios que nosotros tenemos a disposición, por TuneIn, para que ustedes nunca dejen de estar con nosotros y nosotros con ustedes. Saludos, nos vemos el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.